Bien, el ejercicio número 10 del práctico 3 nos dice, la curva de demanda de mercado de leche viene dada por 100 menos 10P, donde Q es el número de litros demandados y P es el precio por litro, ¿sí? El costo marginal de producción de la leche es constante e igual a 2 pesos por litro. Calcular el precio y cantidad de equilibrio suponiendo que el mercado es perfectamente competitivo. Ok, bueno, ¿qué significa que el mercado sea perfectamente competitivo a los efectos de resolver este ejercicio? Bueno, todas las características del mercado perfectamente competitivo hacen que, como ustedes ya vieron en micro 1 y lo repasaron en el trabajo práctico 0, en equilibrio, ¿sí? Se dé la condición de que todos los agentes, todos los empresarios que están en este mercado maximizan sus ganancias cuando se cumple que el costo marginal se iguala con el precio en este mercado, ¿sí? Y dado que el costo marginal en este caso es constante e igual a 2, vamos a tener que hay un equilibrio en este mercado cuando el precio es igual a 2. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos entonces? Que en equilibrio el precio sí va a ser igual a 2, entonces la cantidad de equilibrio en el mercado competitivo, yo lo que tengo que hacer es venir acá a mi función de demanda y donde dice precio, reemplazar por 2, ¿sí? 100 menos 10 por 2, que va a ser el precio, me queda 100 menos 20, que es 80, ¿sí? Es el resultado que tenemos acá, ¿sí? La cantidad de equilibrio va a ser de 80. Ok. Bueno, ahora el inciso B nos dice, suponer que con la complicidad de algunos políticos el sector lechero conforma un cártel. Calcular cuál sería el precio y la cantidad de equilibrio. De equilibrio no, lo dije yo eso. La cantidad de litros de leche vendidos por el cártel. Entonces, bueno, ¿cómo se comporta un cártel? ¿Sí? Más allá de si es sostenible o no en el tiempo, que no es algo que este ejercicio esté proponiendo, en particular la complicidad de estos políticos parecieran hacer que esto sea sostenible en el tiempo o que no haya incentivos a moverse de esto, lo que nos dice es que se van a comportar como si fueran un monopolio, ¿sí? Como si fueran una única empresa monopólica. En particular, cómo se distribuyen después los beneficios o la producción, bueno, eso es otro tema. Pero a los efectos agregados, ¿qué es lo que vamos a tener? Que en equilibrio se va a dar que el ingreso marginal va a diferir del precio, pero la condición relevante va a ser ingreso marginal igual a costo marginal, donde este ingreso marginal sí va a ser el ingreso marginal que enfrentaría un monopolista, ¿sí? Que cuál es aquel que viene de enfrentar toda la curva de demanda, a diferencia de lo que ocurría en competencia perfecta, como vimos en el inciso anterior, ¿sí? Donde todos enfrentaban una curva de demanda perfectamente elástica, por eso es que costo marginal se igualaba a precio, dado que el precio era igual al ingreso marginal. Entonces, acá el ingreso marginal no tiene la misma no es igual al precio por el hecho de que este cártel va a enfrentar toda la demanda del sector, ¿sí? Entonces, veamos cómo lo vemos esto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar esta función de ingreso marginal, ¿sí? Para hacerlo, lo primero que hacemos es obtenemos la demanda en su forma inversa. Esto ustedes ya lo hicieron en el práctico 0, además de durante toda la cursada de micro 1. Entonces, lo que tenemos es que mi demanda en forma inversa, así que no es otra cosa que donde tenían Q como función de P, ahora despejan P como función de Q, van a tener que les queda una cosa de esta forma, ¿sí? Donde la ordenada al origen es de 10 y la pendiente es de menos un décimo, ¿sí? Entonces, el ingreso marginal, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, ustedes ya saben que siempre que la demanda es lineal, el ingreso marginal tiene la misma ordenada al origen y el doble dependiente, ¿sí? Pero por si alguno no se acuerda, esto sale de que yo lo que tengo que hacer es conseguir qué es mi ingreso total y derivarlo, ¿sí? El ingreso total no es otra cosa que precio por cantidad, pero en realidad, y para derivarlo yo lo que tengo que obtener es la derivada del ingreso total respecto de la cantidad, ¿sí? En particular, ingreso total es igual a 10 menos un décimo de Q, todo esto, perdón, esta Q es mayúscula, ¿sí? Porque es la del mercado, todo esto multiplicado por Q. Entonces, es 10Q menos un décimo Q cuadrado. La derivada de 10Q, cuando la saco, sí, es 10, y la derivada, perdón, acá puse más, naturalmente es menos, ¿sí? Disculpen el error de tipeo. La derivada de un décimo por Q cuadrado es un quinto
por Q, ¿sí? Y el menos adelante por propiedades de las derivadas, ¿sí? Entonces, acá obtengo cómo es el ingreso marginal. ¿Con qué tiene que ver que tenga el doble dependiente y la misma ordenada al origen? Bueno, con que esta función es cuadrática y por cómo la encontramos, ¿sí? Pero entonces, esto es de dónde sale esta expresión del ingreso marginal, por si quedaba alguna duda. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ahora tenemos que hacer? Igualar esta expresión del ingreso marginal al costo marginal, que acá es un número. Entonces, naturalmente voy a obtener claramente el valor de esta incógnita, que era la cantidad que va a producir el cártel, ¿sí? Si ustedes hacen el álgebra, van a encontrar que la cantidad que produce el cártel es de 40 unidades. Entonces, una vez resuelto esto, vengo acá a mi expresión de la función de demanda inversa y para 40 unidades, el cártel lo que piensa es cuál es el precio máximo al cual están dispuestos los compradores a pagar por esas 40 unidades, ¿sí? Entonces, reemplazo donde dice Q por 40, entonces 40 dividido 10 me queda 4, 10 menos 4, encuentro que el precio al que va a vender el cártel es un precio de 6, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el cártel vende la mitad, sí, antes teníamos que se vendían 80 unidades y a un precio de 2, y el precio aumentó en un 200%. Ok. ¿Cuáles son las rentas asociadas al cártel? Con esto una cosa, ¿sí? Las rentas asociadas al cártel tiene que ver con cuál es el beneficio eh, que obtuvieron por asociarse, pero no se refiere a beneficio económico. Y quiero hacer un punto sobre esto porque acá no tenemos forma de calcular el beneficio económico, ¿sí? Porque si bien tenemos el costo marginal y dado cómo es ese costo marginal podemos inferir cómo son los costos variables, no sabemos si estas empresas tienen costos fijos, por ejemplo, con lo cual no tenemos forma de, al no saber ni sus costos medios totales ni el costo total, de saber cómo son la estructura de costos y por ende los beneficios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver? Bueno, ¿qué es lo que obtienen que antes era excedente del consumidor, pero que ahora queda en manos de los productores, dado que se comportan como un cartel monopólico y no como empresas que compiten en un mercado perfectamente competitivo? Bueno, ¿cómo saco esto? Bueno, calculando lo que ganan de más en términos de precios, ¿sí? Los 6 pesos que cobran ahora menos los 2 pesos que cobraban en un mercado competitivo por la cantidad que efectivamente venden siendo cártel, ¿sí? La de 40. Naturalmente no la de 80 porque no es una cantidad que estén vendiendo. Entonces, sus rentas van a ser estos 4 pesos que obtienen por las 40 unidades que venden, ¿sí? Estas rentas entonces van a ser de 160 pesos. Ok, esto se vincula con la última pregunta sí que me hace, que es suponer que el cártel es sostenible si los productores realizan aportes a las campañas electorales de los políticos señalados arriba. ¿Cuál es la contribución máxima que estarían dispuestos a hacer? ¿Cuál es la pérdida de bienestar asociada al cártel? Bueno, la primera pregunta no tendría que haber ninguna duda, ¿sí? La máxima contribución que están dispuestos a hacer es las rentas que les da comportarse como un monopolio, como un cártel, en lugar de comportarse como empresas que compiten, que esto es lo que a lo que les está dando derecho, digamos, el apoyar a estos políticos. Naturalmente van a ser estas rentas de 160, ¿sí? En el 160 están indiferentes entre una cosa y otra, ¿sí? Sería 160 menos epsilon para estar seguros de que efectivamente colaborar en eso. ¿Cuál es la pérdida máxima de bienestar asociada al cártel? Bueno, máxima no. ¿Cuál es la pérdida de bienestar asociada al cártel? Bueno, tenemos que ver cómo fue el cambio, sí, en el excedente del consumidor, en todos los excedentes y cómo nos queda el triángulo de pérdida de bienestar. En particular, acá no está graficado, pero hagamos el gráfico, ¿sí? Si lo hacemos, tenemos acá el eje de cantidad, acá el eje de precios, ¿sí? Bueno, después ustedes pónganle lo que es cada eje. Una cosa así es la función de demanda, mi función de ingreso marginal, mi función de costo marginal, fija en 2, ¿sí? Entonces acá tenemos el ingreso marginal
la función de demanda. Acá tenemos cantidad, esto es costo marginal. Y acá en este eje, bueno, acá tenemos la ordenada al origen que es de 10. Acá tenemos pesos por unidad, como siempre. Acá podría poner precio, ingreso marginal, costo marginal, etcétera, pero pesos por unidad ya me resume todo esto. Y acá tenemos mi costo marginal que es de 2, ¿sí? En particular, en este punto, ¿sí? Es el punto donde produce el cártel y este va a ser el precio al cual vende el cártel. Entonces, acá tenemos sí este precio de 6, que le vamos a llamar PC, que es igual a 6. Y por este lado tenemos la cantidad del cártel, que es igual a 40. Y acá tenemos la cantidad de competencia. La hago en naranja para que quede... Uy. Bueno, me quedó en naranja lo otro. Hago esta línea entonces en turquesa para así no nos queda igual a la otra. Sí, tenemos... Bueno, me quedo en rojo, disculpen. Ahora sí, en turquesa tengo por acá mi cantidad de 80 que se producía en competencia. Entonces, como vemos, acá nos queda un área, ¿sí? Que va a ser un triángulo. No estoy encontrando que haya forma de triángulo, así que lo voy a tener que pintar. Como me salga, les pido que me tengan, nada, paciencia porque no me va a salir muy lindo. ¿De dónde está la pérdida de bienestar? Sí, pero ustedes ya lo saben que naturalmente mi pérdida de bienestar va a ser todo este triángulo, ¿sí? Donde la altura de ese triángulo va a venir dado por la diferencia, sí, entre el precio que cobra el cártel y el precio que cobra en competencia, ¿sí? 6 cobra el cártel, 2 se cobra en competencia y la base de este triángulo va a venir dado por las abscisas que también son distintas. 80 es lo que se vende en competencia, 40 es lo que vende el cártel, ¿sí? Entonces, 80 menos 40 por 6 menos 2 por un medio, sí, base por altura sobre 2 para encontrar el área del triángulo, y si hacen esa cuenta nos da que es de 80, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? Bueno, las rentas de los empresarios son mayores a la pérdida de bienestar, eso es un hecho. Pero ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por eso? Bueno, máximo 160, porque si no, les convendría directamente comportarse como competidores.